La entrevista. Como podemos observar, aquí vemos a una periodista formulando preguntas a Eva Young, es decir, está entrevistándola. La competencia es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y el propósito de esta clase es que ustedes puedan elaborar una guía de preguntas para una entrevista. El producto, guía de preguntas. La actitud que debemos mantener siempre es respeto. La entrevista es una técnica oral que se emplea para recabar información y esto se lleva a cabo mediante el diálogo. Como podemos ver en el gráfico, aquí hay dos personas que están dialogando. Desde luego hay uno que formula las preguntas y el otro que responde. Existen diferentes tipos de entrevista, como la entrevista periodística, en la cual el reportero sale a la calle a buscar información o también está en su estudio, ¿no? Y ahí formula las preguntas al alcalde, al ministro, a la autoridad competente. En este caso la entrevista puede quedar grabada con una filmadora o con un audio para poder darla a conocer a través de las noticias. La entrevista de trabajo o entrevista laboral tiene el propósito de conocer cuál es la capacidad, las habilidades que tiene el postulante para este nuevo empleo. En este tipo de entrevistas se realizan preguntas acerca de la experiencia, expectativas laborales, disponibilidad y desde luego cuánto desea ganar. Hay muchas preguntas que se van formulando y si finalmente cumple con todos los requisitos puede ser contratado. Entrevista de tipo científica, aquí se busca, digamos que en estas entrevistas la persona pueda dar a conocer qué es lo que ha investigado, cómo se promueve la investigación, la ciencia. Por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus se ha entrevistado a científicos, a médicos, para ver qué es lo que se puede hacer para contrarrestar el avance del coronavirus, qué medidas de higiene debemos tomar en cuenta. El procedimiento para una entrevista tiene tres pasos: antes, durante y después. Antes debo primero pensar en qué persona voy a entrevistar. Segundo, debo preparar una guía de entrevista, es decir, las preguntas que voy a formular. Tercero, contactar con el entrevistado y quedar en una determinada fecha, hora y lugar de entrevista. Y finalmente, preparar los medios para los cuales voy a recoger la información, es decir, si voy a usar una grabadora, un celular, una filmadora. Para esto es bueno estar muy preparado y se recomienda que sea un medio digital porque tomando notas se pueden perder algunas ideas de lo que el entrevistador menciona. Durante la entrevista, ¿qué debo tener en cuenta? El día de la entrevista debo presentar al entrevistado y formular las preguntas. Por ejemplo, muy buenas noches, estamos aquí con la cantante Eva Young. Después dice, si la respuesta que brinda no es clara, debo volver a preguntar para que de tal manera los televidentes o radioescuchas tengan claridad de la información. También tengo que mostrar mucha serenidad durante la entrevista. Si se trata de una entrevista periodística, se le puede pedir al entrevistado, es decir, la autoridad política, congresista, alcalde, ministro, en fin, que muestre los documentos o datos de los cuales él comenta. Como entrevistador es importante que tenga toda la atención en mi entrevistado, es decir, en la persona a quien yo le estoy formulando las preguntas. La entrevista no puede ser muy larga que canse al espectador o tampoco puede ser muy breve que recoja poca información. Después que se ha realizado la entrevista es importante escuchar la grabación y transcribirla, es decir, copiarla, para publicarla en el periódico, revista o ponerla por internet. Es muy importante también cuidar la redacción, es decir, cómo escribo las ideas, ¿no?, de lo que él me ha dicho. Y cuidar también la ortografía. Se recomienda mostrarle el documento final de cómo quedó la entrevista para tener la conformidad del entrevistado. Si la entrevista en cambio es en vivo y al aire, radio, televisión o internet, debo agradecerle por habernos concedido la entrevista. Aquí tenemos un modelo de preguntas para una entrevista laboral. Por ejemplo,
Me gustaría que empezase hablando de sus trabajos anteriores, del primero hasta la situación actual, cómo los consiguió, qué funciones ejercía y por qué dejó su anterior trabajo. ¿Cuáles fueron las características o habilidades que su jefe resaltaron sobre usted? ¿Y qué consideraban ellos que usted necesita desarrollar? ¿Recibió algún comentario diferente de otras personas? ¿Cuáles fueron las actividades que más le agradaron en aquel trabajo? ¿Cuáles fueron las actividades que a usted menos le gustaron en aquel trabajo? ¿Qué necesita tener un trabajo para darle satisfacción? Estas son algunas preguntas, pueden haber diferentes. Por ejemplo, señale usted cuáles son sus dos mejores habilidades. Señale usted cuáles son dos defectos. Entonces, es importante estar preparado para una entrevista laboral. Desde luego, en la medida que nosotros vayamos ejerciendo nuestra profesión y pasando diferentes entrevistas, estaremos con mayor capacidad para ir respondiendo, con mayor flexibilidad para articular nuestras respuestas. Bien, el trabajo es hacer una guía de entrevista. Es decir, vamos a pensar en una persona a quien querramos entrevistar, puede ser un familiar o alguien a quien conozcas. Luego vamos a elaborar una guía de 6 preguntas, solamente 6 preguntas, y vamos a realizar la entrevista en vivo, si es un familiar en casa, o por teléfono si se trata de otra persona que está lejos. Una vez desarrollada la entrevista, vas a copiar las preguntas y respuestas en una hoja, formato Word, en una hoja de Word, y las vas a enviar por Cubicall hasta el día 24 de abril.